Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a que abramos la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Y yo, hermanos, quiero comenzar primero agradeciendo al Señor por los ministerios que Él está levantando en esta congregación. Es una iglesia que trabaja. El día de ayer comenzamos también a trabajar con los niños. Tenemos un ministerio de niños aquí. Hay un ministerio también que los hermanos de nuestra iglesia están atendiendo en Santa Anita. De aquí ellos se van todavía a Santa Anita. Nuestro hermano diácono con las hermanas también regresan a sus casas como a las 10 de la noche. Nuestro hermano también Ricardo, y el día de ayer ha comenzado también un ministerio nuevo, y me hacía acordar este coro que nosotros cantábamos: trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, y nosotros pues estamos ocupados. Yo veo, hermanos, que los hermanos de nuestra iglesia aún están más ocupados que yo, y eso es un desafío también para mí. Yo le agradezco mucho al Señor por la vida de mis hermanos. Ayer el ministerio que hemos comenzado es precisamente con los niños que todavía tienen problemas para leer los textos y para comprender lo que ellos están leyendo. Y nosotros estamos utilizando la escritura como una manera de ayudarles a ellos a que puedan leer. Y hermanos, este ministerio de los niños es muy importante, es tan importante o más importante que la predicación que nosotros hacemos a los adultos, porque vivimos en tiempos muy peligrosos donde existe, hermanos, un intento de robarle a los niños de sus mentes la existencia de Dios. Desde la escuela, una vez que ellos terminan la escuela, salen creyendo cualquier cosa menos lo que la Biblia enseña, y no solamente vemos que eso está en la escuela, sino también en la universidad. Prácticamente los textos que se leen en la universidad o que están leyendo, sin importar la carrera que usted siga, son textos que apoyan pues toda la agenda inmoral que nosotros estamos viendo. Yo siempre he visto, hermanos, y les he compartido a ustedes, es cómo es que el diablo ha sido muy astuto para que los padres voluntariamente abandonen a sus hijos de tal forma de que ellos sean presa fácil, ¿no? Porque si no están ellos cerca de sus hijos para educarlos, para instruirlos en los caminos del Señor, lo va a hacer el diablo. Lo va a hacer el diablo utilizando los maestros que están ahora. Casi todos, hermanos, son ateos, si usted se pone a pensar. Todos pertenecen a un sindicato marxista que aborrece a Dios. ¿Y qué cosa creen ustedes que le van a enseñar en la escuela a un niño de primer grado, de kindergarten? Esos maestros. Y las universidades están peor, hermanos. No vaya a creer que eso es así, que las cosas están bien. Están mal. Las cosas están muy mal. Los padres cristianos, las madres sobre todo, yo veo que deben de estar ahora ocupadas mucho en la instrucción de sus hijos. Y siempre he comparado yo cómo es que trabajan las hienas. Yo veo mucho el Discovery Channel y siempre me llegan a mí esa clase de videos, ¿no? Las hienas son muy astutas. Cuando ven a un becerro pequeño, lo que ellas tienen que hacer es apartar a los padres. La manada comienza a trabajar de tal forma que los padres comienzan a abandonar al becerrito pequeñito, y de ahí se amontonan 10, 20 hienas, hermano, y se lo devoran. Espiritualmente eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Y nosotros, por la misericordia del Señor, lo entendemos, y creo que esa debe ser la preocupación de todo papá y de toda mamá, ¿no? A veces nosotros preguntamos, pero ya cuando los hijos tienen 18, 20 años, ¿pero y por qué salió así? Pues por eso, porque los dejamos que otros eduquen a nuestros hijos, aún el teléfono celular, la televisión, el internet. ¿Y qué cosa cree usted que va a suceder ya cuando ellos tengan 20 años?
¿Qué cree usted? ¿Usted cree que a los 20 años recién va a tratar de educarlos? El mundo tiene un dicho, y eso yo lo aprendí. Yo tengo 60 años ya, casi. Con la ayuda del Señor, dentro de unos meses los voy a cumplir. Yo recuerdo mucho algo que me enseñaron en mi casa. El árbol que crece torcido, ¿qué? ¿Lo vas a enderezar cuando es viejo? No lo vas a enderezar, ya está torcido. Por eso, hermanos, es importante esos ministerios que el Señor está poniendo. Y siempre esos ministerios, si usted se da cuenta, lo hacemos nosotros, hermanos, para los hijos de personas que no congregan en una iglesia. ¿Por qué? Porque se entiende que los padres cristianos están instruyendo a sus hijos en sus casas. ¿Lo podemos traer aquí? Claro que sí, para que ellos reciban también la instrucción de la palabra del Señor, para que refuercen lo que se les está enseñando en la escuela. Pero no es este el lugar donde nosotros instruimos a nuestros hijos. No es este el lugar. Y conforme, hermanos, no es el tema, pero ya que les estoy hablando de esto, yo me voy dando cuenta de algo. Conforme yo voy conociendo mucho la Escritura, conforme yo voy profundizando lo que la Escritura enseña, yo, hermanos, a esta edad de los 50 y tantos, he aprendido a desechar muchas cosas que a mí me enseñaron en la escuela. Porque me doy cuenta que contradicen la Escritura. Contradicen en muchas cosas. Y como dijo un pastor, la ciencia es la verdad de hoy, pero la mentira de mañana. La ciencia es la verdad de hoy y la mentira de mañana. En tanto los niños estén anclados en sus mentes primeramente, y por la misericordia de Dios sus corazones también en las Escrituras, ellos no van a ser arrastrados, hermanos, por esta corriente impía que nosotros estamos viendo, que está trabajando en el mundo y que busca legalizar la impiedad, el pecado, la iniquidad y todo lo que Dios aborrece. Buscan legalizarlo, buscan que un Congreso legalice todo lo que Dios aborrece. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos por qué orar. Pero gracias al Señor, hermanos, ese trabajo no es solamente en la iglesia, es también en nuestras casas. Voy a leer la Escritura, hermanos, que les he pedido abrir. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 11 al 16 dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Que el Señor bendiga su palabra. Solamente nos restan 2 versículos de la segunda epístola del apóstol San Pedro para terminar. Eso lo vamos a dejar para una oportunidad que el Señor nos provea en un próximo domingo. Entonces, hermanos, luego de leer las palabras del Señor en esta epístola para su iglesia, para todos y cada uno de los que hemos sido los recipientes de su amor, ahora nace una pregunta: ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos vivir entonces? Y la Escritura responde con las siguientes palabras ahí en el versículo 11. La Escritura dice: debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Así dice, ¿verdad? Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos vivir entonces?
Acá ya responde la palabra del Señor. Y la pregunta, otra vez, ¿cómo debemos vivir? Entonces, me recordaba un libro escrito hace unos años por el pastor Francis Schaeffer, donde él aborda algunos temas que deben ser de mucha atención por los cristianos de nuestros días. Francis Schaeffer ya pasó hace un par de décadas, me parece, a la presencia del Señor. Y él escribió ese libro. Y ese libro, hermanos, es un documental en el YouTube. No sé si ustedes han alcanzado a ver, Francis Schaeffer lleva precisamente cómo debemos vivir entonces. Y es increíble porque es una serie de videos donde él enseña, pues, o da respuesta a esta pregunta, ¿cómo debemos vivir entonces? Por ejemplo, él nos habla en su libro acerca del humanismo, el cual pone al hombre, el hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo debería el hombre decirnos a los cristianos cómo debemos vivir? El humanista nos va a instruir, nos va a dar consejo, cómo es que debemos vivir nosotros que hemos sido redimidos por la palabra del Señor. ¿Acaso no tenemos un rey nosotros que nos debe decir la forma en que cada uno de nosotros debemos vivir la vida mientras estamos aquí en la tierra? Por supuesto que tenemos un rey, por supuesto. Y para responder a estos hombres debemos decir primeramente que el hombre no es la medida, el hombre no es la medida de lo que es moralmente bueno o malo, sino es el Señor Dios. Y esto es extensivo para los burladores. Acuérdense de que en el contexto de esta epístola, en este capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Pedro nos está hablando a nosotros de los burladores que ocupan los púlpitos de algunas pocas o muchas iglesias cristianas cuyos mensajes resultan en la aprobación de una vida licenciosa, una vida opuesta a lo que el apóstol Pedro llama una santa y piadosa manera de vivir. El Señor define lo que es la santidad, no el hombre. El Señor define lo que es la piedad, no el hombre, no el pastor, no el diácono, no el líder de la iglesia, sino es la palabra de Dios la que define qué cosa es una manera santa de vivir. Yo le digo de que nosotros, hermanos, nos encontramos en tiempos muy peligrosos. La batalla por el lenguaje, la batalla por la manera como es que nosotros debemos dar significado a las palabras, no está afuera, también está dentro de la iglesia. Afuera hay una batalla por definir qué cosa es una mujer. Imagínense. Eso es lo que se está definiendo. Y dentro de la iglesia tenemos una batalla en la cual tenemos que dar respuesta al significado de lo que es santidad. ¿Qué cosa es santidad? Yo creo que en alguna oportunidad les he compartido a ustedes, cuando yo me he encontrado también con profesantes de la fe cristiana, quienes les he dicho, la Biblia dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú estás de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que sin santidad nadie verá al Señor? Sí, estoy de acuerdo. Pero el problema que tenemos, me dicen, es que tu manera de definir la santidad no es igual a la forma en que yo defino la santidad. Lo mismo que pasa afuera. La verdad no es absoluta, es relativa. El hombre dice lo que es santo, ya no Dios. El hombre dice lo que es piedad y ya no es Dios. Francis Schaeffer también llama nuestra atención hacia una verdad simple y profunda, como dice él. Si no hay absolutos por los cuales juzgar a la sociedad se convierte en el absoluto. Es interesante, hermanos, esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Y esto lo dice él para demostrarnos, pues, la batalla entre el mundo caído y los conceptos de lo que es bueno y malo versus la palabra de Dios. ¿Cuánto del mundo tenemos hoy dentro de la llamada iglesia evangélica? Póngase a pensar.
¿Cuánto del mundo tenemos hoy dentro de lo que se llama iglesia evangélica? Y tristemente son muchos quienes no tienen la habilidad espiritual de discernir el estado de la iglesia de hoy, invadida por las ideologías ateas. Ya no estamos hablando solamente de pervertir la adoración, sino de ideologías ateas, marxistas, cuyos valores han sido mezclados con el evangelio y sus doctrinas. Es terrible. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad que está ocurriendo en los seminarios de los Estados Unidos, donde se han acoplado esas ideologías de la escuela de Frankfurt para que se mezclen con el evangelio. Porque tenemos famosos pastores que ahora ya no necesitan solamente la escritura para decir que el hombre está caído en pecado, está muerto en delitos y pecados. Ahora la antropología bíblica, que se estudia también en la teología sistemática, tenemos que buscar una respuesta para definir cómo es el hombre en su estado pecaminoso, usando ¿qué cosa? La teoría crítica racial y la interseccionalidad. Son posiciones expuestas por personas que odian a Dios, pero sin embargo la Convención Bautista del Sur las ha aceptado, hermanos. Las ha aceptado por mayoría. Eso es lo que está en la iglesia hoy día. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos vivir entonces? Solamente hay dos alternativas: como el Señor ordena, santa y piadosamente, o siguiendo cualquier otra cosmovisión, la humanista, la posmoderna, la naturalista, el existencialismo. Todas esas son filosofías que están introducidas en la iglesia, usted lo puede creer o no. Entonces ahora comenzamos a meditar pues en la aplicación de las advertencias que el apóstol Pedro nos ha venido dando acerca de los falsos profetas y falsos maestros y de los mensajes que ellos dan desde los púlpitos. Por medio de los noticieros podemos ver, hermanos, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque nosotros actuamos de esa manera también. Por medio de los noticieros vemos la reacción de las personas cuando son comunicados de una alerta de tsunami. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, vemos que hay un terremoto en el Japón y en el Japón las autoridades alertan a su población y les dicen se viene un tsunami, y suenan las alarmas, suenan las bocinas? ¿Qué es lo que ellos hacen? No, nos quedamos acá nomás. No hay que hacerle caso a ese gobierno loco, hay que quedarnos nomás en la casa. ¿Acaso usted ve eso? Hermanos, es algo impresionante ver la manera como es que las personas huyen de las costas del mar. ¿Y por qué huyen? ¿Por qué es que obedecen lo que dice pues alguien que tú no conoces? El gobierno te dice va a haber un tsunami, ¿por qué le crees? ¿Por qué? ¿Por qué obedeces cuando te dicen huye? Se viene una catástrofe sobre las costas. Nadie se queda en su casa de playa ignorando el mensaje de alerta. Por supuesto que no, nadie hace eso. Hasta en las películas vemos la desesperación de las personas por evacuar rápidamente cuando, por ejemplo, hay un incendio forestal. ¿Cuántas veces hemos visto que ocurre eso mayormente en los Estados Unidos? Personas que se suben a sus carros, abandonan todo lo que tienen en sus casas, dejan sus refrigeradores, dejan sus casas, dejan la comida allí, agarran un poco de ropa, se suben a sus carros y huyen del fuego, de esos incendios en los bosques. Huyen, no les importa dejar nada. Ellos recogen a sus hijos, recogen a su perro y salen huyendo de allí ante esa alarma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Por una razón que se llama el instinto de supervivencia. El instinto de que su cuerpo sufra algún daño. En esta epístola del apóstol Pedro se nos da una alerta de un desastre a nivel mundial donde no habrá un solo lugar en el planeta en que ningún ser humano pueda esconderse. Sin embargo, las personas siguen comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Ellos piensan que en tanto que sus cuerpos no estén bajo peligro, pues deben seguir viviendo para satisfacer sus deseos carnales.
La Escritura dice que la tierra va a ser derretida como una vela por el fuego para dar pasos a cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Qué hace la humanidad frente a la alerta del Creador del universo? No hace nada. No hace nada. Y esta es la realidad también dentro de la llamada iglesia evangélica. Es a ellos a quienes Dios se dirige por medio de la pluma del apóstol Pedro. Es a ellos, no es al mundo. Pedro le está escribiendo a una iglesia para decirle: se viene esta catástrofe mundial. No va a haber ningún lugar donde esconderse. Ni debajo del mar, ni fuera de la tierra, ningún lugar. Todo va a ser abrazado por ese fuego que el Señor va a enviar. Y esta palabra que Dios nos trae, donde nos habla de su promesa de destrucción de todo lo que vemos, cuando venga Cristo como juez, es motivo para todo cristiano genuino a vivir una vida santa ahora. Eso es lo que dice Pedro. Se avecina la catástrofe. Se avecina ese fuego. ¿Cómo debemos vivir entonces? De una manera santa y piadosa. No nos dice que debemos subirnos a un carro, a un avión, a huir a Europa, o en un buque para ponernos en el mar. El mar apaga el fuego. No nos dice eso. Nosotros esperamos ese día preparados. ¿Preparados cómo? Viviendo una manera santa y piadosa. Ahora, no mañana. Ahora. Y Luis Berkhoff escribe en su sistemática en la página 86 lo siguiente: si el hombre reacciona hacia la impotente santidad de Dios con un sentido de reconocida insignificancia y temor, esa reacción hacia la santidad moral se revelará haciéndole sentir su impureza y dándole conciencia de pecado. ¿Cómo es la santidad de Dios ahora que nosotros estamos estudiando los atributos de Dios? Ver la santidad de Dios es algo que nos conduce a nosotros a una reacción como la que tuvo Isaías cuando el Señor se reveló en el templo. Isaías, ante esa revelación, ¿qué fue lo primero que él vio? Su inmundicia y la inmundicia del pueblo donde él estaba viviendo. Él, cuando vio la santidad de Dios, dijo: yo soy un hombre inmundo de labios y vivo en un pueblo que es inmundo de labios. Cuando nosotros miramos a Dios por medio de la fe, por medio de las Escrituras, y vemos en ese atributo que es infinito, eterno e inmutable de su santidad, lo primero que viene a nosotros es la convicción de pecado. Cuanto más nos acercamos a la luz, más vemos las manchas en nuestras túnicas blancas, en nuestros vestidos blancos. Y cuanto más estamos nosotros en la tiniebla, en la penumbra, donde está todo gris, ¿no? Porque hay algunos que dicen: bueno, yo prefiero ser tibio, yo no quiero ser frío, yo no quiero ser caliente, yo no quiero estar en la oscuridad, pero no quiero vivir tampoco en la luz, yo me quedo así, en la penumbra. En la penumbra, donde no está ni de día ni de noche. Ellos nunca van a ver su pecado, nunca van a recibir una convicción de pecado. Pero ¿qué significan las palabras santidad y piedad? La vida santa se refiere al comportamiento que está separado del pecado y apartado del mundo para agradar a Dios. Eso es lo que significa santidad, y usted lo puede buscar. Habrá alguna diferencia posiblemente en algún diccionario teológico o en algún diccionario bíblico, pero en cortas palabras la santidad significa eso: separado del mundo y apartado del pecado. Separado del mundo y apartado del pecado. Lo que sucede es que hoy día en la iglesia, así como en el mundo, hermanos, y yo siempre les voy a comparar para que podamos notar nosotros cómo es que es el mundo quien alumbra a la iglesia, en lugar de que la iglesia sea la luz del mundo. El mundo es la luz de la iglesia, porque la iglesia, tristemente, hermanos, termina imitando muchas cosas que nosotros vemos afuera. Cuando nosotros decimos: yo no estoy de acuerdo con la legalización de la homosexualidad, ¿cómo se nos llama? Homofóbico.
Esa es la estigmatización que ellos usan para todo aquel que no está de acuerdo con sus ideologías. Oh, yo no soy homofóbico, pero así se dice que yo soy. Es un homofóbico. Hermano, ¿y cómo se dice aquel? Aquel que interpreta estas palabras conforme al contexto bíblico de lo que es la santidad, como separado del mundo y apartado del pecado. ¿Cómo se le dice? Aquel que quiere vivir la vida cristiana de esa manera. Yo debo de separarme del mundo, mundofóbico. Así debería ser, mundofóbico, ¿verdad? Yo quiero separarme, apartarme del pecado, pecadofóbico tendría que ser yo, pero no, así no te dicen. ¿Sabes cómo te dicen? Fariseo, legalista, fanático religioso. Es lo mismo. Es lo mismo que nosotros encontramos en la iglesia, pero sin embargo Pedro dice que debemos vivir santa y piadosamente. Entonces la vida santa se refiere a eso. ¿Y qué significa la piedad? Hermanos, la piedad es la semejanza a Dios. Cuanto más nos parecemos a Dios, más estamos practicando la piedad o somos piadosos. Charles Spurgeon predicó un sermón basado en Hebreos 12:14, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y saben cómo tituló Spurgeon ese sermón? Lo tituló El cielo. Nadie será admitido excepto aquellos que son como Jesús. Nadie será admitido en el cielo excepto aquellos que son como Jesús, o sea, los piadosos. Nadie, cero, ninguno. Ahora no debemos mirar a nuestro alrededor, sino no debemos mirar a nuestro alrededor buscando a ver quiénes son los que no están caminando de acuerdo a la piedad. A ver, vamos a ver el hermano, la hermana. No miremos a nuestro alrededor, mirémonos nosotros mismos. ¿Qué tan parecidos estamos siendo nosotros como el Señor? La santificación y la piedad es algo que va creciendo, creciendo y creciendo. Cada vez el Señor, por la obra poderosa del Espíritu Santo, utilizando la Escritura, nos va santificando. Es lo que se conoce en la teología sistemática como santificación progresiva. La Biblia dice de que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo es incontenible, es irresistible, y su obra en el redimido no puede ser resistida. Cuando el Espíritu Santo quiere santificar, no puede haber un cristiano que le diga: no, yo no quiero santificarme, yo no quiero parecerme a Cristo, porque primeramente quien piensa de esa manera no es cristiano. Y en segundo lugar, nadie puede resistir esa obra poderosa. Por eso es que nosotros no debemos mirar quién tiene la paja en el ojo ajeno cuando hablamos de la santidad y la piedad, sino debemos mirarnos nosotros mismos y preguntarnos: ¿soy como el Señor Jesús? ¿Soy como Él? ¿Soy separado del pecado? ¿Soy apartado del mundo? El versículo 12, hermanos, nos habla de una palabra y ahí dice apresurándonos, apresurándonos. Es decir, nosotros nos acercamos rápidamente al día de destrucción total, pero lo hacemos con una actitud propia de todos los que han sido salvados por el Señor. El diccionario Word Study define la palabra griega traducida al español como apresurándonos de la siguiente manera. Él dice en el Nuevo Testamento: apremiarse uno mismo, apresurarse, darse prisa con respecto simplemente al tiempo, como dice en Hechos 22:18. Significa apresurarse tras algo, esperar con anhelo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Esperamos con anhelo la venida de nuestro Salvador.
Hermanos, el cristiano no es indiferente a esta doctrina de la segunda venida de Cristo. Su convicción en esta promesa hace que se apremie, se apresure tras ella con una gran esperanza que se traduce como. ¿Cómo sabemos aún que un cristiano está apresurándose, esforzándose por la segunda venida del Señor? Es porque vive una vida santa y una vida piadosa. Porque Pedro lo dice de esa forma. ¿Cómo debemos vivir entonces? Sabiendo y reconociendo que la venida de Cristo es inminente, viviendo una vida santa y piadosa. Entonces, cuando encontramos a una persona que está viviendo, esforzándose en la piedad y en la santidad, que decimos, el tal se está preparando para la venida del Señor. El tal es un cristiano que cree, ha creído en esa promesa de la segunda venida. Ese cristiano no le ha prestado oído a los burladores que han dicho, no, el Señor retarda su promesa. Mira, todo sigue igual después de 2000 años. No. Él no está casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo como si nada. No, él está santificándose porque tiene la convicción de que el Señor vuelve. Y esa forma de vivir santa y piadosa, aunque no es iniciativa del cristiano apremiarse en vivir la vida santa y piadosa, sino que es, y fíjense lo que voy a decir, es un misterio en realidad lo que yo les voy a decir. Es el Señor Jesucristo quien como alfarero va amoldando la vida del redimido. Es Él, transformándola en una vida semejante a la que Él mismo tuvo, a la vida que tuvo el Señor. Y eso es algo que yo conversaba también con un hermano de la iglesia. ¿Cómo es que yo me santifico? No, es que el Señor es quien te santifica. Pero yo me estoy santificando, sí, yo me santifico, pero es Dios quien pone el querer como el hacer. Si Dios no pusiese eso en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, primeramente no somos cristianos. No somos cristianos, porque dice la Escritura, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, mire, el que comenzó, o sea, todo tiene un principio. Y aquí está hablando del día de salvación, no del día del nacimiento. El día que yo digo, hoy me ha salvado el Señor, desde ese día, el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿quién es? Cristo. Dice, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su segunda venida. ¿Y cómo es que el Señor va perfeccionando esa obra que Él comienza hasta el día de su venida? Santificándonos, moviéndonos a una vida piadosa. Él es el que lo hace. Él es el que nos hace más santos. Él es el que nos motiva a vivir en piedad, en justicia y en rectitud. Él es. Y esa obra poderosa e irresistible será la que nos confirmará delante de sus ojos en el día de su venida. ¿Dónde dice eso? Pablo lo escribió. Y aquí estoy citando dos pasajes de Pablo y cómo es que Pedro también habla de cómo Pablo habla de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Pablo también lo escribe. Y Pablo también habla de la santidad y la piedad que el creyente debe tener preparándose para el día en que Cristo venga. En 1 de Corintios capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. El Señor te va a confirmar hasta el fin, dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de Cristo en nosotros, quien nos va perfeccionando desde el momento en que se aplican esos beneficios espirituales, salvíficos, en el día en que nacemos de nuevo por segunda vez, hasta el día en que venga el Señor, o hasta el día en que muramos.
Es una obra continua. Es una obra que progresa, que no se detiene. Es una obra que va más hacia arriba, hacia el cielo. Es una obra que va cambiando nuestro carácter, nuestra manera de ser, a la forma en que es Cristo. Por eso es que cuando yo me he encontrado con personas que dicen que el Señor les ha salvado y dicen, yo soy como soy, nadie me cambia a mí. ¿Qué cosa? ¿Cómo que yo soy como soy y nadie me cambia? ¿Que te gusta ser como eras antes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo soy como soy y nadie me cambia? Está negando la Escritura. Entonces Cristo no cambia a nadie, es mentira. Entonces Él no comienza ninguna obra nueva y tampoco la termina. Está mintiendo cuando Él dice que nos va a hacer irreprensibles para el día de Cristo. No. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. Ningún cristiano puede decir a mí, nadie me cambia, yo soy como soy. En 2 de Pedro, ahí en el capítulo 3, los versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces hay una transición entre las últimas palabras del versículo anterior, del versículo 12, con estos dos versículos. Y podemos decir que los cristianos, miren, los cristianos no deseamos la destrucción con fuego de los cielos y la tierra actual, como todo lo que habita en ella, sino que anhelamos un cielo y tierra nueva donde more la justicia. Eso es lo que nosotros, y es algo tremendo. Cuando nosotros miramos, como yo les contaba al principio, todo lo que ocurre en el mundo, toda la impiedad, todo el pecado que hay, ¿qué es lo que anhela un cristiano? Un lugar donde habite la justicia, como dice la Escritura. La tierra en la que hoy vivimos es caracterizada pues por su rechazo a Dios, una que se caracteriza por detener la verdad para dar lugar a ideologías que conducen a la impiedad y a todo lo que se opone a la justicia del Señor. La justicia del Señor. Hermanos, si bien los cristianos no somos de este mundo, pero al Señor le ha placido tenernos en este mundo para que cumplamos su orden, su mandamiento. ¿Cuál es ese? De que nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Donde el cumplimiento de esos deberes nos coloca en posiciones de dos posiciones. Uno, como predicadores del Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también nos pone como apologetas de la fe en defensa de los valores cristianos. Y mientras cumplimos esos deberes evangelísticos y apologéticos, hay un deber superior. La diligencia que debemos tener para ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles. No es solamente salir y predicar el Evangelio. No se trata de cumplir también el mandamiento del Señor de hacer defensa de la fe frente a los abortistas, frente a los LGBT. Ustedes saben, nuestra cosmovisión es superior, es más poderosa que la de ellos. Ellos se prestan muchas cosas de la cosmovisión bíblica para tratar de sostener, o del darwinismo y de todo eso. Mientras nosotros hacemos esa defensa de la fe, esa predicación del Evangelio, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que ir santificándonos. Tenemos que ir creciendo en piedad. Porque si nosotros hiciéramos diferente, si nosotros viviésemos en la impiedad, y salimos a predicar el Evangelio, ¿qué nos van a creer? ¿Quién nos va a creer si no somos santos? Si no somos piadosos, ¿quién nos va a creer en ese Cristo que nosotros predicamos? Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, decimos en las calles. Y ellos nos dirán, ¿y tú por qué no te has arrepentido de los tuyos? Porque tú me vas a decir a mí
Tú. No, hermanos. Por eso es importante que nos santifiquemos y nos vayamos pareciendo mucho más al Señor Jesucristo. Y esa diligencia que debemos tener, hermanos, en santificarnos y mortificar el pecado, como dice Romanos 8:13, es una diligencia que requiere las misericordias diarias del Señor. Las misericordias diarias por las que nosotros suplicamos cada mañana. La actitud de los cristianos en este mundo, porque así nos habla Pedro, es la misma profetizada por Ezequiel y también por el apóstol Pedro en los 2 versículos que hemos leído. Yo quisiera leer en Ezequiel 9, versículos del 4 al 6. Ezequiel 9, del 4 al 6, dice: y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. ¿Usted gime por todas las abominaciones que nosotros vemos en ese congreso, vemos en las calles, cuando salimos a predicar? ¿Cómo es? Bueno, hay muchas razones para gemir, pero sigamos leyendo, versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de mí y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, acá el Señor nos enseña a nosotros a gemir, a lamentarnos, a dolernos por toda la impiedad que estamos viendo alrededor de nosotros. Hermanos, son tiempos peligrosos para nuestros ojos, para nosotros mismos. Son tiempos peligrosos también para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Cómo cree usted que va a estar la sociedad cuando, no sé, unos 15 años, cuando nuestros hijos ya sean más jóvenes? ¿Cómo cree usted? Y mirar, hermanos, toda esa impiedad, toda esa maldad, todo ese desprecio hacia Cristo y su palabra debe conducirnos, es cierto, a predicar el Evangelio, pero a dolernos. Y debemos comenzar por nuestra casa. Si hay impiedad en nuestra casa, los padres debemos corregirla. Si hay alguna iniquidad en nuestra casa, debemos corregirla. Porque esta palabra que hemos leído en Ezequiel dice que ese castigo que va a traer Dios, ¿dónde va a comenzar? En su santuario, en su iglesia, en la casa cristiana, en la casa donde habita el cristiano. Nosotros debemos ser la sal y la luz en nuestras casas y también la sal y la luz en esta sociedad donde el Señor nos ha puesto. Así como condenamos el pecado de esta sociedad, primero debemos condenar el pecado en nuestras casas. No debemos permitirlo. Así como sufrimos por todas las iniquidades que nosotros vemos afuera de nuestra iglesia, las fornicaciones, los adulterios, la drogadicción y todo eso de ahí, hermanos, nunca deberíamos permitirlo en nuestra casa. Mientras nosotros seamos la cabeza. Nunca, porque el juicio va a venir. Así dice Ezequiel 9, del 4 al 6. Y esa manera que el Señor nos está hablando a nosotros también en la segunda epístola de Pedro. El propósito del Señor con las palabras dadas a nosotros por medio del apóstol Pedro es para que seamos mejores cristianos cada día hasta que abandonemos este lugar para ir a nuestra morada final. Es para ser sal y luz aquí
Sal y luz en nuestra casa. En nuestra casa. Hay alguna cosa, hermanos, que quizás les voy a compartir en un minuto. Yo había escuchado que nuestro hermano estaba enseñándole a los niños acerca del día del Señor. Y ustedes saben que yo tengo un niño de 5 años. ¿Cómo es la conducta de él? Él entiende ya acerca del Señor. ¿Cómo es la conducta de él en el día del Señor? Él está instruido desde el día anterior. Y a mí me conmovió mucho cuando mi esposa me contaba esta mañana que él había estado orando el día de ayer, diciendo: Señor, mañana es tu día. Mañana es el día tuyo, Señor. Él ya está comenzando a orar y él ha sido instruido en cuanto al día del Señor, en que él tiene 6 días para jugar y tiene 1 que es para el Señor. Y desde que él ha sido instruido de tal manera de que el día del Señor él no mira así cualquier cosa en televisión y mira todo lo que está relacionado con Cristo y su palabra. Hermanos, es eso lo que yo les estoy hablando a ustedes. Debe comenzar por nuestra casa. Debemos nosotros ser, quizás nuestros hijos no entiendan, pero la Escritura dice de que Dios honra a los que le honran. ¿Y qué manera de honrarle que haciendo cumplir sus mandamientos en nuestras casas? Si queremos tener un buen hogar, unos buenos hijos, ¿ustedes creen que es posible hacer eso consintiendo el pecado en nuestras casas? Consintiendo el pecado en nuestra iglesia, consintiendo el pecado en nuestra sociedad, así como gemimos en cada una de esos ámbitos, debemos de hacerlo también. En segunda de Pedro, hermanos, volvamos a nuestro texto en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, ¿cómo debemos ver nosotros la paciencia del Señor que Pedro nos está enseñando en esta epístola? Debemos verla de 2 maneras. 2 maneras. Primero, su paciencia es para que la salvación llegue a todos los escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Eso yo ya les he dicho, hermanos. El día que el último de los escogidos sea salvado, ese día vamos a escuchar la trompeta y vamos a ver al Señor llegando en las nubes. Ese día va a llegar en algún momento. Por eso es que el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo, porque los escogidos de Dios están por todo el mundo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en segundo lugar, su paciencia para con los redimidos, o sea, ya hablando de nosotros, el Señor tiene paciencia con nosotros, es para que nosotros nos vayamos santificando cada vez más. De tal manera que cuando Él venga nos encuentre más santos. Esa es su paciencia. Y en las Escrituras vemos ejemplos de la impaciencia. A nosotros no nos gusta ser pacientes. Estamos en una sociedad donde la impaciencia se ha convertido ahora en una virtud. Ya no queremos esperar, ya como en el Chifa, cuando yo era pequeño y nos llevaba mi abuelo, ya no podemos esperar media hora a que venga el mozo con la sopa guantán preparada. Ahora queremos todo fast food, le llaman, comida rápida. Vamos al Burger King y queremos que en 1 minuto ya esté ahí la hamburguesa, la papa y la gaseosa. Somos impacientes y así nos está de alguna manera amoldando esta sociedad.
Y vemos ejemplos de esa impaciencia para con Dios, la cual trae como consecuencia desgracia para el impaciente. El que es impaciente cae en desgracia. Voy a citar dos textos. El primero está en primer libro de Samuel, capítulo 13. Y ahí se nos relata cuando Samuel retardaba su llegada. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Ofreció los sacrificios. Él hizo el holocausto. Primera Samuel capítulo 13, versículos 10 al 13, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. O sea, ahí estaba Saúl, había acabado de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ahí está la impaciencia. Wow, los peligros están muy grandes. Los enemigos me están rodeando. ¿Qué hago? Bueno, voy a pecar. Voy a arreglar las cosas a mi manera. Ya no voy a seguir el consejo de Dios. La palabra de Dios que quede ahí un ratito, ahí a un lado. Yo voy a hacer esto a mi manera. Yo voy a hacer el holocausto. Algo que él no tenía que hacer. Y en su impaciencia, porque el Señor nunca iba a permitir que los filisteos derroten a Israel. ¿Cómo era? Aún ni fe tenía Saúl. Él no era creyente. Él no era creyente, pero su impaciencia, y ya sabemos las consecuencias, el Señor pues no confirmó el reino sobre él. Y hay otra señal de impaciencia también, hermanos, en la Escritura. Esta es cuando los israelitas se impacientaron porque Moisés demoraba mucho en el monte Sinaí. En Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés estaba 40 días, 40 noches en el Sinaí. El pueblo no quería esperar. No viene, hay que hacer nosotros Dios. Y claro, ahí se levanta el Dios de la razón, hoy día, ¿no? No, yo creo que esto debe ser así. No, es que la palabra de Dios dice, no, legalista. No, pero la Escritura dice, no, la razón. Y comenzamos a usar la lógica, comenzamos a usar la razón, métodos mundanos, nos volvemos pragmáticos. Mira, no vienen muchas personas a la iglesia. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un concierto, trae luces psicodélicas para que vengan los jóvenes. Vamos a cantar rock cristiano, un rap, algo cristiano. Los hacemos bailar a los jóvenes y llenamos la iglesia. Y miren, Pedro en este pasaje que hemos leído llama amado hermano al apóstol Pablo. ¿Usted se acuerda esa confrontación que tuvieron cuando Pablo dice: y le resistí cara a cara porque era de condenar, era un hipócrita? Pero miren cómo había cambiado Pedro, ¿no? Pedro, de ser ese hombre impulsivo que sacó una espada, quería cortarle la cabeza a Malco, le dio en la oreja. Ese hombre, ¿no?, que intemperante. Hoy día le llama amado hermano aquel que también la resistió cara a cara. ¿Cómo hermanos vemos? Miren, habíamos estado hablando de cómo es que el Señor va perfeccionando poco a poco. Mire usted a ese Pedro. Y Pedro fue el único. Ni siquiera el Señor le llamó a los fariseos ni a los saduceos como lo llamó a Pedro. ¿Cómo le llamó el Señor a Pedro? Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Eso no se lo dijo a nadie el Señor más que a Pedro. Y miren cómo Pedro, el alfarero, así Él trabaja en nosotros. Así es como Él nos cambia. Nos va transformando de gloria en gloria a la semejanza de Dios.
Esa es la vida del cristiano, que está en las manos del Cristo de la gloria. Somos transformados. Y Él ahora le llama amado hermano, amado hermano. Y sin duda que Pedro le llama así a Pablo porque él conocía de la lealtad que tenía a Cristo. Él conocía de la palabra que guardaba el apóstol de los gentiles, ¿no? Dice, hablando de estas cosas, dice nuestro versículo 16, y evidentemente que son cosas referidas con la conducta cristiana, miren, la conducta cristiana, mientras esperamos la venida del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Segunda venida de Cristo. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 13 y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La segunda venida de Cristo. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13, y estas palabras de Pablo son muy poderosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, hermanos, lo que él ha mencionado. Renunciando a la impiedad, debemos vivir como sobria, justa y rectamente, y no se queda ahí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, le está diciendo lo mismo que Pedro. Mientras esperamos a Cristo, tenemos que aprovechar esa paciencia que tiene Dios. ¿Para qué? Para vivir en santidad y en piedad. La Biblia te lo va a repetir en el Antiguo Testamento y te lo va a repetir en el Nuevo. Si alguna vez se nos hace difícil entender a nosotros las cartas del apóstol Pablo, son difíciles algunas, ¿no? Yo la primera vez que leí Romanos, mi cabeza daba vueltas. Pero cuando nosotros estamos así y no entendemos los escritos, no somos los únicos. El apóstol Pedro también encontró cosas difíciles que entender. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y aquí se nos habla nuevamente, hermanos, de los burladores, cuya característica de vida era ¿cuál? Malinterpretar y tergiversar deliberadamente los escritos o el significado de los escritos del apóstol Pablo. Y también los burladores tergiversaban cualquier escrito santo que confronte su liberalidad carnal e inclinaciones mundanas. El burlador hace eso. Y aquí encontramos una palabra, torcer, y me llamó mucho la atención y la busqué. ¿Qué significa torcer? ¿Qué significa torcer la escritura? Hermanos, la palabra torcer es muy interesante y el diccionario Word Study hace la referencia con un instrumento de tortura, un cabrestante. No sé si usted ha visto alguna vez. Sí lo ha visto, pero quizás no lo ha entendido por este nombre, cabrestante, ¿no? El cabrestante era un lugar donde se acostaba una persona y se le ataban los pies y las manos hacia arriba. Y había una especie de polea que iba girando, girando, y a la persona se le iba estirando a una persona sobre un potro hasta hacerla confesar su delito. Era un instrumento de tortura. Bueno, los burladores estiran y tuercen el texto bíblico hasta obligarlo a decir lo que ellos quieren que diga. Eso es lo que el apóstol Pedro está hablando. El burlador, como hermanos, me sorprende mucho a veces cuando escucho a algunos predicadores
Y de un texto es increíble cómo es que ellos tuercen el significado para que finalmente un cristiano pues pueda disfrutar de toda la inmundicia que nosotros condenamos cuando predicamos el Evangelio. Ellos estiran el texto bíblico para apoyar pues sus propios prejuicios. Otros estiran el texto bíblico para apoyar sus tradiciones o su propia visión de la Biblia. Hermanos, solamente quiero recordarles algo que leí hace mucho tiempo, ya como palabras finales. Y es esto. Lo leí hace muchos años, no me acuerdo de quién, y no es exacto esto que les voy a leer, pero estoy parafraseando lo que alguna vez leí. Quienes buscan destruir el significado sencillo y armonioso de la palabra de Dios, se destruyen a sí mismos. A sí mismos se destruyen. El que quiere torcer el texto de la Escritura, lo que está haciendo es condenando su propia alma. Y si acaso esa persona que tuerce el texto bíblico, como los burladores, se para en un púlpito para predicar un texto torcido, primeramente es una persona que no ama al Señor. Segundo, es alguien que no ama a las personas que está viendo cara a cara mientras él predica. Y les está enseñando no lo que Pedro nos instruye de parte de Dios, a vivir una vida santa y piadosa, sino a que se conduzcan libremente, dando rienda suelta a aquello que Dios condena en sus propias vidas y posiblemente también en la vida de sus familias. Bien, hermanos, con esto vamos a terminar por esta mañana. Vamos a orar.